y aunque se grabe un poquito, sí, después corta. porque está muy difícil empezar ahí. Sí. Cuando No, pero está bien, no te preocupes. ya, Está bien. ¿Ya? Bien, esta prédica trata sobre el eslabón perdido del cristianismo, parte 2, porque el domingo pasado estuve ministrando sobre la introducción al eslabón perdido del cristianismo. Así que si alguno de ustedes está viendo esta prédica o la va a ver, puede regresar a la prédica del domingo pasado y lograr entender qué fue lo que yo hablé en relación al eslabón perdido del cristianismo. Es una serie de prédicas que te posicionará de manera correcta dentro de los planes del Eterno con usted, de los planes del Eterno con cada uno de nosotros. Y deseo desarrollar esa serie de prédicas que traten sobre ese eslabón perdido que nos ha socavado, nos ha debilitado y ha desorientado a la mayoría de los creyentes que deseamos más, tenemos deseos de saber algo más de lo que se nos ha predicado y enseñado hasta ahora. Ese eslabón perdido que nos ha desconectado de una verdad esencial para poder posicionarnos y crecer correctamente en el propósito del plan de Yahweh, del plan de Dios, del plan del Eterno que se encuentra en las Escrituras. En Jeremías capítulo 29, y sí me gustaría que lo buscaran, vemos claramente que el Señor dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de shalom, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o el fin que esperáis. Y es tremendo poder entender claramente que desde el Antiguo Testamento Dios está diciéndonos, informándonos que Él tiene con nosotros unos pensamientos, unos planes que tiene que ver con el shalom, que tiene que ver con el bienestar, con el éxito, o con llevar a cabo una serie de bendiciones, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos oyen a nosotros. Y si no entendemos a cabalidad cuál es el plan del Eterno en la Sagrada Escritura, vamos a estar desorientados. Entonces, para salir de esa condición espiritual letárgica, de estancamiento espiritual, tenemos definitivamente que ir a la Biblia y averiguar en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, porque realmente es en el Antiguo Testamento que nosotros vamos a recibir revelación de esos eslabones perdidos que nos han ido desorientando a través de los años. Y vuelvo a decir, ¿por qué? Porque todo comienza por un principio, con las Escrituras de Génesis. Génesis es el primer libro de las Escrituras, entonces tenemos que empezar a estudiar. Es cuando estudiamos el Antiguo Testamento que comenzamos a entender la raíz del problema actual con el creyente insatisfecho. Y yo voy a dividir la iglesia tradicional en el cristiano satisfecho y el cristiano insatisfecho, o el creyente insatisfecho y el creyente insatisfecho. Porque el creyente insatisfecho, que en ese caso seríamos nosotros, sabe que algo estaba faltando o que algo falta.
Y esta terrible crisis de sentirte que algo pasa es ocasionada porque el cristiano estudioso, el cristiano que lee la Biblia, se apercibe de que existen unas lagunas espirituales y a la misma vez se da cuenta que hay cierta desconexión de una cadena de cosas que Dios va hablando desde Génesis, que faltan y que no las encontramos realmente en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, porque, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque no existe tal cosa como el Nuevo Testamento, porque realmente lo que se dice es el pacto renovado. Esa es la palabra correcta. Entonces, para entender el pacto renovado de Dios, nosotros tendríamos que ir al Antiguo Testamento, al antiguo pacto, a conocer cómo era ese pacto. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Qué fue lo que Dios hizo con ese pacto? Así que nosotros, si queremos salir de esos baches o de esas lagunas espirituales o de esos labones perdidos, labones perdidos, le digo yo, en las Escrituras, definitivamente para salir de ahí, nosotros tenemos que irnos a los escritos originales. ¿Están entendiendo? Eso es bien importante. Y el creyente satisfecho, oiga bien, el creyente satisfecho todavía no ha llegado al punto de tener la necesidad de un alimento sólido. Él está satisfecho, él está tranquilo, él está gozoso. Él no quiere salir de ahí porque él es un creyente satisfecho con lo que hasta ahora lo han alimentado. Él está contento, y cuando ya nosotros estuvimos yendo por la Escritura en Hebreo, donde dice que hay un momento en que el creyente madura, y el creyente cuando madura anhela el alimento sólido. Mientras tanto, Dios lo mantiene con leche, porque es saludable la leche. ¿Cuántos saben que es saludable la leche? Amén. Pero como ese creyente satisfecho está todavía bien alimentado, no siente que le falta nada, pues él está tranquilo, él está gozoso. No lo saquen de ahí, porque realmente él es feliz. Él es feliz. Y piensan que con la leche o con el nuevo pacto es suficiente, y ellos no desean aprender más. Ellos están contentos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque a veces queremos presionar al creyente satisfecho a que se vuelva insatisfecho cuando no está listo para estar insatisfecho, porque él de por sí está satisfecho. Es como si nosotros querramos coger al niño que todavía está gateando y lo queremos poner a caminar, cuando no está listo, no está maduro, sus músculos, su cuerpo, su mente, todavía no está maduro para él caminar. Él tiene que seguir gateando, y él es feliz gateando. ¿Cómo goza cuando él gatea y agarra algo y se lo mete a la boca? Porque está probando cosas. Entonces nosotros no podemos sacar al bebé de eso. Hay que dejar que se mantenga en ese gozo hasta que llegue el momento que está llegando, y lo estamos viendo, en que Dios hace una movida, porque el Señor entiende que ya es tiempo de que nosotros los cristianos, ¿verdad?, o que nosotros los creyentes insatisfechos empecemos a tomar y a comer la comida, el alimento sólido. Así que no tiene esa necesidad aún de ir más allá
de lo que han aprendido hasta ahora. Y sabemos de lo que estamos hablando. Porque hasta salen corriendo. Porque le estamos pidiendo algo que ellos no pueden dar. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice claramente, vamos para allá, voy a esperarlos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura, toda la escritura. Y quiero que guarden esta pregunta en su mente. ¿Cuál escritura? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? ¿Cuál? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Y quiero que entiendan que la palabra justicia es lo mismo que Torah, es lo mismo que ley. Así que esa palabra nosotros tenemos que aprenderla bien, porque es útil para enseñar, para refutar, para corregir y para instruir en la justicia, con el propósito, y fíjense que su Biblia dice con el fin, pero esa palabra, esa traducción, fin, es horrible, porque cuando usted no entiende a leer fin, si quiere decir fin de final, o si quiere decir fin de llevarte a un propósito. Porque, por ejemplo, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que terminó, que la ley terminó con Cristo? No. Porque el propósito de la ley es Yeshua. Entonces, cuando sacamos la palabra fin fuera del contexto bíblico, y cuando hablo de contexto bíblico, hablo del contexto de la Biblia, porque no podemos separar los versos bíblicos del Nuevo Testamento, no los podemos separar del Antiguo Testamento. Tienen que ir juntos. ¿Están entendiendo eso? Entonces dice, con el propósito de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. ¿Cuál es obra? La que están en la Torá, las instrucciones, el Shabbat, las fiestas, las escrituras que hablan de cómo nosotros manifestar la justicia de Dios a nuestros hermanos. Todo eso son obras. ¿Y dónde se encuentran esas obras? En la Torá, en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Los creyentes satisfechos, les voy a poner así, ¿verdad que está bonita esa? Sí. Los creyentes satisfechos no evalúan, no pueden evaluar los púlpitos, no pueden evaluar bien las predicaciones. Y ellos todo aceptan todo lo que oyen sin escudriñar las escrituras, porque son bebés. Ellos están satisfechos, ellos no tienen que ir a romperse la cabeza, no pueden hacerlo con el alimento sólido. Pero nosotros tenemos una función como ministros de Dios, y es que tenemos que ir llevando al pueblo a ir conociendo la escritura, porque eso ha traído unas graves complicaciones. Y es por eso que quiero titular esta serie de prédicas con el eslabón perdido del cristianismo. Por ejemplo, un creyente satisfecho no se pone a meditar la palabra realmente, no puede. No está listo para meditar, inquirir en el santuario. Entonces, fíjense bien, ¿qué nos dijo Yeshua? Cuando vamos a Juan capítulo 5, y quiero que vayamos para allá, porque el niño, hasta que no viene su maestro,
y le explica ciertas cosas que habló Yeshua, no puede entender. Porque el Nuevo Testamento como tal, todas las epístolas como tal, llega el momento que te desorientan y te sacan de lo que Yeshua te enseñó. Y ahí es que viene el problema, uno de los problemas. Escudriñar las Escrituras. Yeshua está hablando y está diciendo a los discípulos y a nosotros, escudriñar las Escrituras, porque ustedes saben que las sagradas Escrituras les ofrecen vida eterna. ¡Wow! ¿De cuáles Escrituras está hablando Yeshua? De la Torá, porque no existía el Nuevo Testamento, señores. Y estoy diciendo Nuevo Testamento para los que me están oyendo, que ese es el vocabulario que ellos conocen, pero puedo decir el pacto renovado. Dice, y ellas, dice Yeshua, Jesús dice, y ellas son las que hablan de mí. Okay. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. No sé si usted está entendiendo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ¿de cuáles escrituras estaba hablando Jesús? ¿Cuáles son esas escrituras que tenemos que escudriñar? Sabemos que son las del Antiguo Testamento, la Torá. ¿Cómo nos vamos a asegurar la vida eterna si no escudriñamos las Sagradas Escrituras? Cuando toda la Escritura, toda la Torá, de quien habla y a quien se refiere constantemente es de Yeshua. Amén. ¿Cuántos aplauden así? Amén, amén. Entonces, cuando Yeshua dijo esta palabra, vuelvo a repetir, no estaba hablando del Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue más o menos recopilado, fue escrito 100 años después de su muerte. El Nuevo Testamento son las cartas enviadas, las epístolas enviadas a las diferentes comunidades judías. No fueron cartas enviadas a los gentiles, ni a los pastores que pastoreaban iglesias gentiles, porque lo que existían eran comunidades judías, o mejor dicho, sinagogas judías, pastoreadas por los rabinos. Los que cogieron raíces hebreas conmigo saben que yo enseñé esto 2 años o 3 años atrás, cuando ellos tuvieron que salir de Jerusalén y de todos estos lugares donde se encontraban y dejar la sinagoga y dejarla en manos de gentiles. Así que voy a repetir esto: el Nuevo Testamento son las epístolas enviadas a las diferentes comunidades judías y a sus líderes que eran judíos y no gentiles. Entonces, no nos queda más remedio que ir a las escrituras del Antiguo Testamento para poder encontrar nuestro eslabón perdido, que está escondido en Yeshua HaMashiach en el Antiguo Testamento. ¡Wow! ¿Cuántos aplauden al Señor? Porque el problema comienza cuando a Yeshua, cuando a Jesús se le gentiliza. Ahí comienza un problema fuertísimo, que pensamos en Yeshua como si Yeshua fuera un gentil y no como que Yeshua es un judío. Así que estudiar las escrituras a medias nos ha llevado a tener verdades a medias. Y cuando se tienen verdades a medias, entonces conocemos a un Yeshua a medias.
Porque al sacar a Yeshua del Antiguo Testamento y posicionarlo solamente en el Nuevo Testamento, te distorsiona completamente la imagen saludable de quién es Yeshua. Pero el cristiano satisfecho no le interesa eso, porque él está en el gozo del primer amor. Él todavía está descubriendo las promesas y no entiende que esas promesas son consecuencia de unas obras. Pero no quiere saber las obras tampoco, porque las obras significan compromiso real y verdadero y conocimiento, crecimiento y madurez. En otras palabras, el creyente satisfecho no está listo. Entonces esas verdades a medias hace que colocamos un Jesús a medias, y obligatoriamente hay que conocer a Yeshua desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Si lo quieres conocer de verdad. Por eso es que el Señor Yeshua dice, escudriñar las Escrituras. Porque ustedes bien saben que las Escrituras hablan, prometen una vida eterna. Y se van a dar cuenta que de quien están hablando es de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. ¿Cuánto aplauden? Entonces el cristiano tiene que aprender a asociar a Yeshua con la nación de Israel. Porque el baby en Cristo no te asocia. El creyente satisfecho no asocia a Yeshua con Israel. Para nada. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos leído miles de veces este verso que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 39, y no hayamos podido entender que no podemos sacar a Yeshua del Antiguo Testamento, que no lo podemos sacar de la Torá? Porque el mismo Yeshua nos está diciendo que escudriñemos la Torá. Que leer y escudriñar las Escrituras nos afirma en el conocimiento de Yeshua y la vida eterna. Entonces, ¿cómo se nos pasó? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Si vamos ahora a otra escritura bien tremenda que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 17. Fíjense bien, teniendo en mente esta pregunta, ¿cómo es posible que hemos leído más de 1000 veces lo que Yeshua dijo en relación con él y las escrituras de la ley, y no nos hayamos podido apercibir de que la vida eterna está prometida en el Antiguo Testamento y que esa vida eterna quien la iba a traer es el Mesías? Aleluya. Entonces, ¿qué se nos ha enseñado o qué es lo que cree el creyente satisfecho? Pues que como Yeshua vino, él no tiene que buscar de la ley. Y el baby satisfecho asimiló eso, lo metió en su alma, en su cerebro, y se desconectó del Antiguo Testamento. Y no quiere asociar y no puede asociar al Yeshua gentil que le enseñaron sus padres. No penséis, dice Yeshua, que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que dejen de existir el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que se cumpla todo.
O sea, hasta que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplan, eso va a ser así, nunca va a desaparecer. Ahora, puede ser que el creyente satisfecho no entiende lo que quiere decir abrogar. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas. No. ¿Qué es abrogar? Abolir, eliminar, quitar, revocar, sacar. Jesús dijo que eso no iba a pasar. Dice, nunca. Mientras haya cielo y tierra, eso va a ser así. Y vemos que él dice, he venido a cumplir. ¿Qué quiere decir eso cuando lo busquen los originales? Lo que quiere decir es, he venido a mostrarles cómo interpretar correctamente la Torah y cómo se vive la Torah. Porque ya los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, muchos de ellos, no todos, porque vale la pena traer esa aclaración, que no todos los judíos y no todos los sacerdotes estaban en contra de Yeshua. Muchos de ellos se convirtieron, muchos de ellos luego pastoreaban las sinagogas. Y eso es historia, pero como el creyente satisfecho no le interesa estudiar eso, porque él está contento, su barriguita está llena de leche. Él está aprendiendo a gatear, él está aprendiendo a balbucear, y todavía no aprende y no entiende, pues, que es Yeshua. Pero él dice, Jesús. El Señor lo entiende, sí. Yo voy a hacer un cuento. Mi hermana, cuando ella nació, yo tenía 1 año de edad. Entonces a ella le llamaban Milagritos. No le llamaban Elsie, le llamaban Milagritos. Como yo tenía 1 añito de edad, 2 añitos, yo lo único que podía decir, porque Milagrito era muy complicado para mí. Entonces yo empecé a decirle Hito. Yo decía, yo me simplificaba la vida de chiquita. Hito. Y le puse Hito. Y toda la familia le empezó a llamar Hito. Porque yo le comencé a llamar Hito porque yo no podía decir Milagrito. Cuando ella llegó a grande, a teenager, 13, 14 años, se me queda mirando y me dice, no quiero que me llames más Hito. Y le digo, no. Dice, no, ya, está bueno ya. Yo me llamo Elsie, yo quiero que me llames Elsie. Y yo comencé a decirle Elsie por agradarla. Porque ya no podía seguir diciéndole Hito. Mami le llamaba Hito, papi le llamaba Hito, las tías la llamaban Hito, los primos la llamaban Hito. ¿Y quién fue quien la bautizó? Yo. Que el Señor se alegra con Jesús. Cuando ellos dicen Jesús, Jesús, sí, se alegra el Señor. Nosotros sabemos que se alegra. Porque nosotros decíamos Jesús y Dios nos oía. Pero llega el momento en que maduramos y crecemos y se nos ocurre pensar y analizar. ¿Y cuál será el nombre de Jesús? Porque yo leo aquí que era judío. Déjame averiguar. Y una vez aprendemos que no es Jesús, nos volvemos celosos con el nombre de Yeshua porque queremos agradarlo. Porque yo me imagino que el Señor dirá, oye, has crecido bastante, yo te he dejado llamarme así, pero quiero que comiences a tener conmigo una relación de madurez. Por lo tanto, ya no me vas a llamar Jesús, sino que vas a comenzar a llamarme Yeshua,
porque ese es mi nombre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y usted y yo sabemos que en ese nombre Yeshua hay mucha revelación de muchas cosas. Que no existe esa revelación con el nombre Jesús, pero sí con Yeshua. Hay otro tipo de relación. Así que voy a hacer otra pregunta que quiero que graben en su mente, especialmente los que están viéndome por la internet, por las redes sociales. ¿Cómo es posible que el cristiano no entiende que la ley no es otra cosa que el sistema de gobierno de los cielos? Jamás Elohim eliminará sus preceptos, estatutos y mandamientos, porque tiene que ver con la constitución del gobierno del reino de los cielos. Imposible. Pero el creyente satisfecho, acostumbrado a leche, que no puede beber otra cosa, pues simplemente no necesita averiguar más nada, está contento. Entonces, queda claro que Jesús dejó bien establecido este principio bíblico, este principio espiritual, esta verdad inconmovible, o sea, la Torá nunca va a dejar de ser, porque es el sistema de mi gobierno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Porque esta disociación nos marcó con una falta de identidad espiritual. Nos separa a tal punto de que perdemos nuestra verdadera identidad espiritual que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y han pasado 2000 años y los líderes del cristianismo, los ministros, hemos tenido un velo espiritual que todavía muchos creyentes satisfechos están ciegos y satisfechos con las verdades a medias. ¿Cuántos entienden hasta ahí lo que voy a enseñar? Estoy yendo paso por paso porque quiero que esta serie de El Eslabón Perdido traiga algún orden a aquellos hermanos que están siendo inquietados por el Espíritu de Dios en estos tiempos, pero que todavía no están seguros si averiguar un poco más de raíces hebreas o no. Y no saben, ¿lo hago o no lo hago? ¿Espero o no espero hacer esta movida? Y hay creyentes que están en sus casas esperando que ocurra algo de parte de Dios, que no están apartados realmente, sino que se guardaron en sus hogares porque saben que en estos momentos la iglesia como tal, la iglesia satisfecha, no tiene nada que ofrecerles. Ellos se sienten insatisfechos y cuando llegan a una iglesia satisfecha, con pastores satisfechos, dicen, no, yo estoy insatisfecho, a mí no me llena esta palabra, yo quiero más, y como no lo encuentro, me voy a quedar en mi casa esperando a que todo este asunto se resuelva y yo comience a ver ministros verdaderos viviendo la Torá. Amén. Lo saben en su corazón. ¿Cuántos aplauden al Señor? Entonces, han pasado 2000 años y todavía muchos líderes espirituales, pastores, ministros, apóstoles, evangelistas, misioneros, todavía muchos de ellos ciegos y satisfechos con las verdades a medias.
De la misma manera que la tribu de Judá no ve a Yeshua como el Mesías, los cristianos satisfechos tampoco ven a Yeshua como un hebreo de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué están criticando a los judíos si ellos están en la misma condición? Si nos ponemos a pensar, ellos están en las mismas. Critican a los judíos porque no creen en el Yeshua como el Mesías, pero ellos tampoco reconocen a Yeshua como un judío que pertenece a la tribu de Judá. Entonces están iguales. Aunque ellos están ciegos, pero tú también estás ciego. Pues tú no quieres averiguar, tú estás satisfecho. Los judíos de la tribu de Judá están satisfechos y los cristianos satisfechos también. Es lo mismo. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esto es importante que estemos atendiendo esta parte, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando leemos las Escrituras, notamos que la nación de Jesús es Israel. La protagonista de todas las Escrituras es Israel. El centro de toda la Biblia completa es Israel. Entonces, Israel es la nación que resalta todo el tiempo desde Génesis a Apocalipsis. No podemos tapar el cielo con un dedo. Entonces, sería bueno que el creyente insatisfecho, porque el creyente satisfecho no lo quiero ni tocar porque está creciendo y lo respetamos y hay que cuidarlo y no se les puede presionar y poquito a poco, ¿verdad? Seguimos dándole lechita ahí hasta que un día se cansen. Pero sería bueno que el creyente insatisfecho dijera, yo le preguntaría, ¿qué piensa usted de Israel? Porque ellos han leído Biblia y ellos saben que todo es Israel, 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 Israel. Y tienen que estarse haciendo una pregunta ya. Porque si nosotros sacamos a Israel del panorama bíblico, nos quedamos sin historia, nos quedamos sin drama, nos quedamos sin trama, nos quedamos sin romance, nos quedamos sin historia, nos quedamos sin el Mesías. Porque, bueno, ay, Dios mío, es aquí cuando el creyente insatisfecho comienza a notar que hay algo que no anda bien, algo falta. Falta una pieza del rompecabezas y van a la larga van a haber problemas graves. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo quiero que atiendan esto. Sé que ustedes lo saben, pero yo estoy ministrando a aquellos que me están viendo por el internet que tienen insatisfacción y no saben a dónde ir. Y yo les estoy poniendo, y ustedes juntamente conmigo, les estamos exponiendo lo que está sucediendo en sus corazones, porque a nosotros no sucedió lo mismo. ¿Por qué vino el decaimiento espiritual? Por esto, por este eslabón perdido, que son varios eslabones perdidos. ¿Por qué se nos quitó el entusiasmo? Por este eslabón. ¿Por qué perdimos el gozo, la alegría, el entusiasmo, el deseo de evangelizar, de ganar las almas? ¿Por qué? Nos volvimos insatisfechos porque sabíamos por dentro que algo nos faltaba. Y nos preguntábamos, ¿pero qué es lo que nos falta? ¿Pero qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Pero cuándo Dios nos va a decir?
y ayunábamos y hacíamos vigilias. Y nos tirábamos al suelo y llorábamos y llorábamos y llorábamos. Señor, sácanos de esto. Señor, háblanos. Señor, sácanos de este hueco. Porque nosotros entendíamos que algo no andaba bien. Pero fue hasta que el Señor nos reveló esta verdad, que nos pegamos el despertón, se abrieron nuestros ojos y dijimos, ahora entendemos que Dios quiere una madurez espiritual. Que Dios quiere comenzar a entrar en un tipo de relación de adulto con nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en medio de nuestra insatisfacción, nos fuimos para Apocalipsis a ver si encontrábamos algo. ¿Cuántos no fueron a Apocalipsis a ver si encontraban algo? Porque deseaba posicionarte y usted se sentía como, ¿verdad? Entonces, yo no sé, pero yo hasta puse a la iglesia entera, nos leímos Apocalipsis, versículo tras versículo bíblico. ¿Por qué yo hacía eso? Porque yo también necesitaba encontrar lo que tenía que encontrar, porque aunque yo tenía el conocimiento, no tenía la revelación. Y me fui para Apocalipsis buscando ese eslabón perdido. Entonces nos fuimos para ahí y leímos en Apocalipsis capítulo 7, donde dice que el apóstol Juan dice que oyó el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¡Wow! De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ni uno es de ninguna otra nacionalidad que no sea Israel. ¿Cómo se siente el creyente insatisfecho? ¡Ups! ¿Y en dónde estamos nosotros? ¿En dónde? En Apocalipsis estamos nosotros. No estamos. Solamente menciona al pueblo de Israel. Pero aún así los teólogos con doctorado en divinidad, qué atrevimiento, doctorado en divinidad, no pudieron resolver el misterio. No vieron que había un eslabón perdido. No lo vieron. El primer eslabón perdido, apúntelo, se perdió cuando los teólogos no analizaron que hay una relación íntima entre el Antiguo Testamento con el último libro de la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Hay una relación íntima y ellos no pudieron analizar esa relación íntima. No podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Cuando se hace eso, usted y yo perdemos el mapa de los planes de Dios con nosotros y con su pueblo. Dividieron el Antiguo del Nuevo Testamento. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Por qué? En el primer siglo del cristianismo nunca se conoció el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso no existía. Todo se conocía como las Escrituras, la Taná. Fíjense bien. Y vemos que nuestras Biblias tienen una hoja que divide
el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, pues eso no existía en el primer siglo. Pues un sacerdote llamado Tertuliano inventó dividir la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en el siglo II, después de Yeshua, otro sacerdote católico llamado Marción de Sinope, teólogo griego antijudío, escribió el canon, eliminando la carta a los hebreos y eliminó todos los evangelios menos el de Lucas, y hizo la Biblia. ¿Cuándo pasó eso? En el segundo siglo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Vamos a decir que con el propósito de quitar del medio al pueblo judío y colocarse ellos en su lugar. Ese era el propósito. O sea, crear la teología del reemplazo. Dios eliminó a Israel y nos colocó a nosotros en el lugar de Israel. Y se inventaron el Israel espiritual. Que eso no aparece. El Israel místico. No aparece en la Biblia. No existe eso. Esto trajo graves complicaciones de interpretación y entendimiento correcto de la Biblia. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para colocar el eslabón perdido? Porque lo acabamos de encontrar, es el primero. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer algo que hizo mi mentor en Raíces Hebreas, el pastor Diego Guita. Y vamos a hacer algo, vamos a circuncidar la Biblia. Usted va a arrancar la hoja de separación. ¿Cuántos tienen Biblia? Va a arrancar la hoja de separación. Entonces, voy a coger. ¿Usted la tiene ahí? Sí. Vamos a circuncidarla. Y ahí, antes del Evangelio de Mateo, donde dice el Nuevo Testamento, esa hojita, nosotros en el nombre de Yeshua y dirigidos por el Rúa de Dios, la vamos a cortar. Nos ponemos de pie todo para hacer. En obediencia a nuestro Dios. Quedó circuncidada. Ok. Bien. Quémela, bótela. Es lo primero que vamos a hacer. Porque no podemos eliminar las escrituras que Dios le entregó a Israel, debido a que en ellas encontramos la promesa de salvación y de redención. Y vemos claramente que lo que Yeshua dijo, y termino y cierro con este verso bíblico que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 22. Juan 4, versículo 22. Entonces, nos vamos a dar cuenta que si no nos circuncidan a tiempo, comenzando en los caminos del Señor, nosotros no vamos a querer esa circuncisión. Mire, hermano, si nosotros llegamos a aprender de verdad que Dios nos pide a todos nosotros la circuncisión,
y a los varones les pide la circuncisión, yo creo que muchos de los varones van a salir corriendo. Lo mismo sucede con lo que estamos haciendo ahora con la Biblia. Lo que estamos haciendo ahora con la Biblia, que es circuncidándola, quitando esa hoja, les duele mucho a un creyente satisfecho. Él no quiere soltar ese prepucio. Eso. ¿Están entendiendo? Porque eso significa ponerte a cumplir con la palabra del Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice Yeshua. ¿Quiénes son nosotros? Los judíos. Porque el que está hablando es Yeshua. Vosotros adoráis lo que no sabéis. En otras palabras, el baby satisfecho todavía no entiende bien al que está adorando. Ellos creen que sí, pero no. Nosotros, o sea, los judíos, dice Yeshua, adoramos lo que sabemos. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Los cristianos satisfechos adorarán correctamente a Dios. Porque cuando no agradecemos a los judíos la salvación, ¿estará Elohim contento? Porque yo no puedo entender cómo es que tú puedes decir que amas a Yeshua, pero aborreces la nacionalidad de él. Pero aborreces las leyes de él. Pero aborreces los mandamientos de él. Pero aborreces la fiesta que estableció. ¿Y lo amas? No. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando el creyente maduro aborrece la nacionalidad del Mesías, ¿estará agradando a Dios? Yo no creo. Lo agradará en parte. Como el padre se agrada del niño cuando es pequeñito y hace cosas mal hechas o dice una palabra equivocada y el padre se echa a reír, se mira a todo el mundo ¡ay! Y se ríe. El niño hace una mala crianza y ¡ay! Pero llega el momento en que el niño crece y el padre dice: lo siento, pero ahora entremos a cuenta porque ya creció. Y empezó esta revelación. Y esta revelación está trayendo a miles de cristianos insatisfechos a los pies del Yeshua verdadero. Y tú que me estás escuchando por las redes sociales, quiero decirte que si ya estás en Yeshua, estás en el camino correcto. Pero si eres un creyente insatisfecho, hoy te estamos demostrando por las Escrituras que vas a tener que circuncidar tu Biblia. Así que todos nos ponemos de pie para orar y pedirle al Señor entendimiento de la Torah, porque no es fácil servir al Señor conociendo y teniendo revelación de que Él nos está pidiendo cosas que nunca hemos practicado. Y como Él entiende que estamos creciendo, vamos poco a poco. Primero a guardar el Shabbat. Después, poco a poco, las fiestas. Y así hacemos nuestro solito, como el baby hace los solitos. Y el padre lo suelta un ratito y vuelve y lo sujeta. Y vuelve el baby un pasito. Y después otro pasito.
hasta que llegue el momento Se va corriendo. en que el baby corre y no hay quien lo aguante. Y esto es una carrera. Y Pablo decía que nosotros teníamos que correr como que íbamos a ganarla. Así que oramos al Señor. Padre, gracias. Estamos en tu presencia, te damos las gracias por revelación de tu palabra. Todo creyente insatisfecho, demuéstrale en este momento que necesita volverse a la senda antigua, que necesita encontrar ese eslabón perdido, que necesita comenzar a caminar en las ordenanzas tuyas. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.